Ok, muy buenas tardes nuevamente. Estamos viendo la parte de lo que es enfermedad renal crónica para las personas que siguen adheriéndose a la reunión del día de hoy. Por favor, pongan su nombre en el chat para que de esa manera podamos tener la asistencia. No olviden que la asistencia es durante los primeros 15 minutos. De esa manera, gracias. Habíamos visto la enfermedad renal crónica y nos hemos quedado en lo que es el cuadro clínico. Y de esa manera nosotros tenemos que ver que el cuadro clínico del paciente renal crónico va a depender mucho de la fase y de los estadios con el cual esté. Pero en general va a tener alguna similitud para ser más exactos. Básicamente la similitud que va a tener uno u otro es de que el paciente con una enfermedad renal crónica temprana, ya una enfermedad renal crónica en estadios leves, si ustedes quieren denominarlo, pues el paciente no va a tener ningún síntoma orientativo que me dé a pensar de que está cursando con algún proceso renal específico. Simplemente, simplemente el paciente vamos a encontrar nosotros la alteración en las pruebas rutinarias del laboratorio para posteriormente hacerlos de manera específica. En etapas avanzadas, el paciente va a presentar unos síntomas que nos podrían orientar a pensar en una patología renal, pero que también, es una alteración que habría que hacer diagnósticos diferenciales. ¿En qué sentido? Para ser más exactos, que el paciente va a empezar a manifestar lo que es un malestar general, que eso se va a deber a alteraciones propiamente del medio interno, que lógicamente acá nosotros tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales con 1001 enfermedades. También el paciente puede presentar debilidad, insomnio, anorexia, náuseas, vómitos, de preferencia matutino, pero hay que también hacer diagnóstico diferencial. No olvidemos que un vómito, una náusea, etcétera, me conlleva a pensar en enfermedades del sistema gastrointestinal. Pero que si nosotros no identificamos, no controlamos o no manejamos de buena manera la sintomatología y lógicamente la parte de la anamnesis, historia clínica, el paciente puede debutar con lo que es un síndrome urémico y de esa manera lamentablemente la patología ya está establecida y el paciente va a tener no una resolución ni una ayuda de manera estimada o como tal vez muchos de los pacientes esperan. Vamos a ver que existen diferentes manifestaciones, que van a ir teniendo el paciente poco a poco. Las manifestaciones van a ir evidenciándose en diferentes órganos o sistemas que los vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. Entre las manifestaciones cutáneas, que son las más llamativas o las más específicas, existen algunas características o factores diferenciales orientativos. Por ejemplo, en un paciente enfermo renal crónico hay un cambio importante en lo que es la coloración de la piel. Este tipo de pacientes va a tener una piel, si vale el término, de una característica o color pálido terroso, que de una manera u otra pues es un color, si vale el término, relativamente oscuro, relativamente bronceado, pero algo característico también es de que además de tener esta palidez, el paciente va a empezar a tener algún tipo de, si vale el término, zona de descamación o zona que me dé a pensar en un cuadro de deshidratación, pero no es una deshidratación como tal, sino que la zona de descamación o la parte propiamente de coloración o de factor de desepitelización que pueda tener el paciente se va a deber a las características urémicas de cada uno de ellos. La parte importante de lo que es la piel pues se va a dar en lo que es la palidez. El paciente va a denotar una palidez marcada, sobre todo a nivel de mucosas. Esto da a pensar en una alteración propiamente desde el punto de vista hematológico, orientando al paciente, orientando al médico a que el paciente cursa con un síndrome de anemia.
No olvidemos que una función renal es la parte de lo que es la producción o formación de eritropoyetina y que la eritropoyetina tiene relación con lo que es la parte del ciclo de los eritrocitos. Posteriormente, como les decía, el aspecto terroso, que es una hiperpigmentación secundaria, es como si le hubieran echado un pedazo o un poquito de tierra a la parte propiamente epitelial. En las uñas, pues algo característico es la desaparición de lo que es la parte blanquita de la uña, que es la lúnula. De una manera el paciente va a empezar vamos a encontrar que en las uñas no existe la lúnula. Entonces el paciente ya tiene una predisposición o ya está cursando un factor propiamente de enfermedad renal crónica y que es orientativa, que eso es orientativo de hacer un diagnóstico propiamente específico o diferencial de uno de otro. Ahora, el prurito también es algo común y habitual en el paciente. En líneas generales, el prurito o el escozor orienta a pensar de que el paciente está cursando con un síndrome urémico, porque el paciente con síndrome urémico va a empezar a tener un escozor generalizado. Y lógicamente, este escozor me va a dar a pensar una alteración ya establecida y lógicamente desde un punto de vista le podría predisponer a tener factores totalmente diferenciales. Lógicamente el prurito va a empezar el paciente a rascarse, a provocarse autolesiones, incluso que de una manera u otra va a predisponerle a factores de lesión epitelial y que estos factores de lesión epitelial pueden manifestarse de diferente manera, que lamentablemente el paciente renal puede cursar con otro tipo de enfermedades como un hiperparatiroidismo secundario, un cuadro de hiperfosfatemia, la anemia, una cirrosis y una neuropatía periférica que van a acelerar o van a acentuar más este proceso de escozor o de prurito. Algo también característico del paciente enfermo renal es la escarcha urémica, donde el paciente va a empezar a tener un aspecto blanquecino epitelial o en su caso a nivel de las mucosas, ya que es como si el paciente hubiera estado en un lugar de altas temperaturas y posteriormente entrar a lugares de una temperatura habitual donde la piel y el sistema mucocutáneo empieza a tener algún tipo de factor de adaptabilidad. Algo también llamativo en el paciente desde el punto de vista cutáneo es de que el paciente empieza a tener equimosis y hematomas con mucha facilidad, que a veces el médico lo malinterpreta o lo maldiagnostica como una fragilidad capilar. Y lógicamente esta fragilidad capilar podría orientarnos a hacer un diagnóstico errado. También tendríamos que hacer nosotros diagnóstico diferencial con una hepatopatía o una lesión propiamente desde el punto de vista, si vale el término, de una hepatopatía o una alteración en los factores de coagulación. A la larga, el paciente puede presentar también cuando el cuadro ya está muy avanzado necrosis cutánea, que esto se puede asociar a mala perfusión, a mala vascularización de los vasos y que de una manera u otra conllevaría a hacer diagnóstico diferencial con una neuropatía diabética, sobre todo pensando en un pie diabético si el paciente tiene antecedentes de diabetes. No olvidemos que la diabetes predispone a una nefropatía diabética y la nefropatía diabética en un periodo determinado a una enfermedad renal crónica. Además, el paciente también puede tener lesiones tipo ampollosas, como son pequeñas lesiones, como entre comillas me hubiera picado la parte de lo que es un mosquito, un insecto, que estas lesiones ampollosas, su característica primaria es que se debe a acúmulos de porfirinas. No olvidemos que entre el factor de la hemoglobina, cuando hay una disgregación del componente hemo y del componente globina, puede existir acúmulos de cuerpos propiamente de degradación como las porfiras y darme antecedentes de un factor porfirínico. También puede haber una dermopatía fibrótica nefrógena, que esta dermopatía fibrótica nefrógena
va a tener una característica importante, que va a haber una induración progresiva de lo que son la parte de la piel. En otras palabras, la piel va a estar más endurecida en lo que son las partes de los brazos, la parte de presión, si vale el término, a nivel de la región del codo, y la parte de las piernas, básicamente a nivel de la región de lo que es el tobillo. Que esto podría ser orientativo indicativo de una dermatopatía fibrótica de origen nefrogénico. De igual manera, el paciente va a tener pues manifestaciones cardiovasculares. Una de las manifestaciones cardiovascular más importante y la que tenemos que tener mucho cuidado es lógicamente la enfermedad vascular isquémica. No olvidemos que desde el punto de vista cardiológico, la enfermedad vascular isquémica me va a orientar a pensar en lo que es una angina de pecho. Entonces el paciente va a empezar a tener un dolor o a sentir un dolor retroesternal que podría asociarse, si vale el término, actividad física y ser desde el punto de vista una angina de pecho estable, o en su caso que se asocia a diferente causalidad en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, que sería una angina de pecho inestable. Pero aquí nosotros vemos que existen factores de riesgo para que el paciente tenga mayor susceptibilidad o predisposición a tener o a cursar lo que es una enfermedad vascular isquémica, como por ejemplo se va a deber a lo que son cuadros de hipertensión arterial, 1, 2, que no olvidemos que la hipertensión arterial para el paciente renal no es adecuado, no es lo más aceptable, y que nosotros como médicos tenemos que buscar la restitución de la presión arterial, y más en un paciente enfermo renal crónico. La restitución de la presión arterial lo único que hace es evitar en un corto plazo que el paciente haga una enfermedad renal crónica muy acentuada, donde mi paciente necesite trasplante renal o diálisis. Entonces hay que tratar de ver la parte de la hipertensión arterial, que ese sería un factor de riesgo. Lo mismo que la hipervolemia, las dislipidemias, la hiperactividad simpática o el paciente que fuma o que tiene un hábito tabáquico. Efectivamente, el paciente enfermo renal crónico va a tener mayor predisposición, mayor susceptibilidad a cursar o a tener lo que es una angina de pecho o cursar con una sintomatología desde el punto de vista lo que es la enfermedad vascular isquémica, porque el paciente con anemia va a tener un factor de adaptación que a la larga provoca una hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hiperfosfatemia por un factor de disregularización entre lo que es la hormona paratiroidea, el hiperparatiroidismo por esa causalidad, la hiperhomocisteinemia, que se refiere a los factores propiamente de degradación de los glóbulos rojos, la parte de lo que es la intolerancia a la glucosa, la inflamación generalizada y las apneas del sueño. Entonces todo esto conlleva al paciente a tener una enfermedad renal crónica y por ende a cursar lo que es una enfermedad vascular de origen isquémico. Otra manifestación, otra causalidad de tener una enfermedad vascular isquémica en el paciente enfermo renal crónico es lógicamente los estados desde el punto de vista inflamatorios, como es la mayor concentración de reactivos en fase aguda circulantes, que pueden conllevar a tener la famosa cascada de las citoquinas, que ha sido muy explotada ese término hoy en día, y que desde el punto de vista conllevaba a tener o a cursar algún otro tipo de causalidad específica. De esa manera se ha visto que existen procesos inflamatorios crónicos de manera adaptativa que el corazón los llega a sentir en una etapa muy avanzada, en una etapa muy compleja de lo que es la enfermedad renal crónica. Además, la patología cardiovascular se va a denominar también, o se va a deber, a una insuficiencia cardíaca. No olvidemos que el paciente enfermo renal crónico no fallece por la patología renal establecida, sino que el paciente enfermo renal crónico fallece por una patología cardiológica, donde a veces el médico comete el error de pensar más en la regularización del medio interno, del equilibrio ácido-base, etc., pero deslindamos o descuidamos la parte de origen cardíaco y sería la causa primaria de muerte en un enfermo renal crónico. La parte de la insuficiencia cardíaca va a tener como causal primaria la isquemia del miocardio, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la anemia crónica que conlleva, una miocardiopatía franca,
que lógicamente por la alteración propiamente del equilibrio de los electrolitos voy a tener mayor retención de sodio y agua, que podría conllevarme a tener mayor requerimiento, mayor necesidad de la parte cardíaca, predisponiendo una insuficiencia cardíaca que paulatinamente va a ir acentuando más y va a presentar más daño a nivel de lo que son propiamente el miocardio o el miocito. Otra causalidad de error o de preocupación en el paciente enfermo renal es cuando ya tiene edema pulmonar. Que el edema pulmonar, no olviden que el paciente tiene sintomatología respiratoria característica de una sobrecarga cardíaca, que al ver la parte de lo que es una radiografía de tórax, podemos nosotros identificar o ver zonas de congestión pulmonar. Y desde el punto de vista terminal, una miocardiopatía urémica por acumulación de toxinas y lógicamente de la paratormona. Algo también que tenemos que ver desde el punto de vista cardiovascular es que en líneas generales existe el cuadro de hipertensión secundaria en hipertrofia ventricular izquierda. No olvidemos que la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo es más preocupante o es más importante en lo que va a ser el compromiso del paciente, y de que a veces eso puede aumentar el tiempo de inyección, puede aumentar la fuerza o la precarga, la poscarga, así denominada, y que esto ocasionaría mucho daño en el sistema. Desde un punto de vista, los cuadros de hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda se va a deber o se va a dar en el paciente enfermo renal a una sobrecarga del volumen secundario, una retención de sodio y agua, y a la ausencia de la hipertensión puede ser de que el paciente pueda denotar una función deficiente del ventrículo izquierdo y el paciente en diálisis denotar una hipotensión arterial, y lógicamente eso ya sería un peor pronóstico para el mismo paciente. De igual manera, el paciente enfermo renal crónico va a presentar trastornos de ritmo cardíaco, predisposición a cursar con arritmias cardíacas, extrasístoles o cuadros de fibrilación auricular. También una complicación importante es pues la pericarditis urémica, donde la pericarditis urémica se va a deber sobre todo a la presencia de un derrame pericárdico, donde el paciente va a manifestar una pericarditis urémica cuando el nitrógeno ureico esté más de 120 miligramos de cilitro, que va a ser una urgencia médica tratando de revertir y evitar la muerte del mismo paciente. Existen manifestaciones pulmonares en el paciente enfermo renal crónico. Entre las manifestaciones pulmonares, lo más llamativo y que les acabo de comentar, el edema agudo de pulmón. No olvidemos que el edema pulmonar tiene como causal primario también la parte cardíaca, y de que lógicamente tengo que hacer un diagnóstico diferencial para ver si es corazón o si es la parte renal. De esa manera sería un edema pulmonar no cardiogénico o, sin desde el punto de vista renal, que se debe a un aumento en la permeabilidad propiamente, tratando de eliminar lo que son las sustancias tóxicas desde el punto de vista urémicos, denominándose así un pulmón urémico. Lamentablemente el enfermo renal crónico tiene mucha predisposición a tener enfermedades sobreagregadas, como son las infecciones por un estreptococo, en este caso el estreptococo pneumoniae, o infecciones oportunistas, como va a ser una infección propiamente micótica. De esa manera, las personas con mayor susceptibilidad van a ser las enfermedades con alteraciones desde el punto de vista inmunológico. A la larga, por la alteración a nivel de la paratormona, alteración a niveles de calcio, etc., me puede predisponer a fibrosis y a calcificaciones parenquimatosas. Que estas fibrosis y estas calcificaciones me van a simular mucho una dificultad respiratoria y una alteración en lo que va a ser la amplitud propiamente del aparato respiratorio, lo que va a provocar una disminución de la capacidad propiamente oxigenativa, tanto de oxígeno como de CO2. También tenemos manifestaciones neuromusculares. Entre las manifestaciones neuromusculares tenemos, entre la manifestación temprana, lo que son las perturbaciones de la memoria y la alteración en la concentración propia del paciente, y lógicamente cuadros de insomnio. De esa manera, el paciente que ya va a la consulta refiriendo alteraciones conductuales, tanto visuales, auditivas, etc.,
con antecedentes como es una diabetes, una obesidad o patologías propiamente cardíacas que me hayan predispuesto a cursar una lesión renal aguda maltratada, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial siempre con una enfermedad renal crónica. Entre las manifestaciones tardías tenemos pues una irritabilidad, calambres, fasciculaciones o contracciones musculares como la disartria y los temblores. Que eso habría que hacer diagnóstico diferencial con un Parkinson, con alteraciones propiamente neuromusculares, tal vez un Guillain-Barré o cualquier otro tipo de enfermedad, que para eso denota mucho la parte de lo que es el examen físico o la anamnesis desde el punto de vista de la historia clínica. En la insuficiencia renal avanzada o no tratada de este paciente que no ha ido de manera oportuna al médico, el paciente puede presentar un temblor fino en extremidades superiores, que sería la asterexis. Ese temblor fino hay que hacer diagnóstico diferencial con una hepatopatía o diagnóstico diferencial con una alteración tiroidea antes de poder identificar o antes de poder diagnosticar como un enfermo renal crónico. De igual manera, el paciente puede presentar el signo de Babinski y dar cuadros de convulsiones, coma y muerte, que tendremos que hacer diagnóstico diferencial con una meningitis. No olvidemos que Babinski, Brusinski, es desde un punto de vista sintomatología de síndrome meningio. El paciente también tiene predisposición a cursar accidentes cerebrovasculares o EBCs, que esto se asocia a una aterosclerosis acelerada por un deterioro o una alteración propiamente en el calcio secundaria a la paratormona en relación directa a un desbalance de la función renal. Algo que nosotros encontramos en nuestro diario vivir es la encefalopatía urémica, que la encefalopatía urémica es una complicación propiamente en estados urémicos avanzados, donde el paciente empieza a tener muchas alteraciones de origen psiquiátrico, neurológico, y que a veces cometemos el error de derivar al paciente al neurólogo, al neurocirujano o al psiquiatra, y simplemente ellos pueden empezar a tener discrepancias diagnósticas o abocarse a la especialidad que conlleva y seguir haciendo mal diagnóstico en ese sentido. A nivel de lo que es la parte periférica, a nivel de lo que son partes distales, si nosotros queremos denominarlo, lo más característico del sistema nervioso periférico es que va a empezar a tener o a cursar el paciente con neuropatías periféricas, que lógicamente empieza el paciente a tener lo que son parestesias, lo que es un dolor, una molestia, una incomodidad a nivel de lo que son miembros inferiores, que en su mayoría esto va a ir denotándolo o va a ir manifestándolo, para ser más exactos, debido a lo que es la parte sensitiva motora en las extremidades inferiores, que se va a ir asociando con lo que son alteraciones sensitivas y alteraciones motoras. Entre las alteraciones sensitivas pues tengo el famoso síndrome de las piernas inquietas, que es una sensación propiamente de movimientos involuntarios, anormales, entre comillas, en las personas en la parte nocturna. Que esto también se puede asociar a un dolor urente en miembros inferiores, que habría que hacer diagnóstico diferencial con enfermedad cardiológica o enfermedad del Chagas antes de llegar a un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Las alteraciones motoras, pues las alteraciones motoras tenemos la debilidad de las extremidades, una marcha inestable, la disminución de los reflejos osteotendinosos, las parestesias y la incapacidad para moverse, que aquí habríamos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades propiamente del cerebelo para diagnosticar o evitar algún tipo de lesión cerebelosa. A nivel del sistema nervioso autónomo encontramos hipotensión postural, alteraciones en lo que es la sudoración, haciendo una sudoración más profusa o una ausencia de la sudoración, y que a la larga, lógicamente, podemos tener, si vale el término, alteraciones en lo que es el proceso desde el punto de vista de las maniobras de Valsalva para ver lo que es la hipotensión postural. Tenemos alteraciones digestivas. Si ustedes ven una enfermedad renal crónica, pues el paciente tiene 1001 síntomas y cursa a veces 1001 enfermedades. Entre las manifestaciones digestivas, pues tenemos la anorexia, que es el síntoma más temprano que puede manifestar el paciente, acompañada de náuseas y vómitos de preferencia matutina, que a la larga, por la alteración a nivel de lo que es la filtración glomerular,
me va a predisponer a malnutrición proteico-calórica, que eso me va a conllevar a acidosis metabólica, a alteraciones propiamente del ciclo de las bradiquininas y lógicamente a un estado inflamatorio, que nosotros tendríamos que tratar de identificarlo o manejar. Algo característico de la patología gastrointestinal es que el paciente, cuando tiene niveles altos de urea, empieza a presentar un fedor urémico, donde el paciente tiene un olor amoniacal a nivel del aliento, y de misma manera este fedor urémico conlleva al paciente a tener disgeusia, que no olvidemos que la disgeusia es una pérdida de lo que son los sabores. De igual manera, existen lesiones inflamatorias ulcerativas a nivel de lo que son mucosas, como una gingivoestomatitis, gastritis, duodenitis, ilitis, colitis, proctitis, etc. Que esto hay que hacer siempre diagnóstico diferencial. A veces el paciente comete el error de acudir directamente al gastroenterólogo, ve la parte de lo que es la duodenitis, ve la parte de la gastritis y le da medicamentos que pueden ir asociando a un proceso gastrointestinal, pero evitamos hacer diagnósticos diferenciales uno de otro. A la larga esto conlleva hemorragias digestivas, que la hemorragia digestiva va a manifestarse, y hay que hacer diagnóstico diferencial, con enfermedades del sistema gastrointestinal o enfermedades hepatópatas. La diverticulitis, que es más frecuente en pacientes que reciben diálisis, es por eso que tenemos que asociar también la parte defecatoria en ese sentido. La pancreatitis, que se va a deber a alteraciones desde el punto de vista renal y que se va a manifestar por elevación de la amilasa y lógicamente por sintomatología propia de un enfermo renal crónico. Y los cuadros de estreñimiento, a veces el estreñimiento pues es mal manejado, es mal controlado por la población en general, y hacen uso excesivo y abusivo de laxantes, pero sería bueno preguntar también ese tipo de características en el paciente enfermo renal crónico. A nivel del sistema hematológico y hematoinmunológico, vamos a ver que el paciente lo primero que cursa es con una anemia, y que el paciente va a empezar a tener anemias tipo normocíticas, normocrómicas de característica hipoproliferativas, que esto a la larga el paciente tendrá que ir regularizando, pero por la alteración a nivel de lo que es la eritropoyetina no va a tener ese factor en un corto plazo. El paciente va a manifestar síntomas de anemia en pacientes renales como una angina de pecho, insuficiencia cardíaca, disminución de la agudeza psíquica de las funciones cognitivas y deterioro propiamente en las defensas del hospedero. En un niño que manifieste síntomas de enfermedad renal crónica, una característica primaria es alteraciones en el crecimiento o en el desarrollo del niño, que eso se asocia o se conlleva a pensar en una enfermedad renal crónica. Lógicamente, estas alteraciones de la serie roja y las alteraciones desde el punto de vista de la serie blanca predisponen al enfermo renal crónico a tener o a cursar, si vale el término, infecciones sobreagregadas por alteraciones del sistema inmune, haciendo que sea más sensible la parte respiratoria, como hemos visto, por infecciones, sobre todo por un Haemophilus influenza, por un Streptococcus pneumoniae, para tenerlo muy en cuenta. También existen alteraciones plaquetarias, como van a ser alteraciones propiamente manifiestas, como son equimosis, alteraciones en la coagulación, hemorragias de manera esporádica, etcétera, que esto se ve acentuado más en factores propiamente lesivos o factores predisponentes que tenga el paciente, y que nosotros deberíamos tratar de coadyuvar o identificarlo en un tiempo determinado. Una manifestación de esto va a ser la fragilidad capilar, que nosotros tenemos que ir asociándolo, que también encontramos fragilidad capilar en las personas adultas mayores, que tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial uno de otro. Existen también manifestaciones óseas, que entre las manifestaciones óseas se van a deber a los cambios o a las alteraciones de los niveles de calcio, de fosfato, de paratormona y vitamina D, que esto a la larga puede ocasionar alteraciones en el recambio óseo, en la mineralización propiamente ósea, el volumen, el crecimiento y fuerza lineal del hueso. Lo más característico es encontrar una osteodistrofia renal,
que la osteodistrofia renal ya me orienta a pensar en una patología de enfermedad renal crónica que se va a manifestar como característica primaria a nivel óseo. Y entre las causales de osteodistrofia renal está la osteomalacia, el hiperparatiroidismo secundario, las enfermedades óseas adinámicas y las lesiones mixtas. Entre lo que es desde el punto de vista general, vamos a ver que la osteomalacia, por ejemplo, se va a deber o se va a caracterizar por un recambio óseo lento, secundario a alteraciones propiamente en lo que son los osteoclastos, los osteoblastos, el osteocito, etc., que a la larga el paciente puede manifestarlo como dolor óseo intermitente o recurrente y lógicamente fracturas por acúmulo de aluminio en los huesos, secundario a una disregularización de lo que es la enfermedad renal crónica. De igual manera, por un hiperparatiroidismo secundario, puede llegar a tener lesiones de osteitis fibrosa quística, que el paciente va a manifestar dolor óseo, va a ver quistes en lo que son los huesos largos y planos, y algo característico es, si vale el término, el signo a nivel de lo que es la radiografía de cráneo, donde vamos a encontrar lesiones en sal y pimienta, que son como pequeñas manchas de color oscuro evidenciables a nivel de la radiografía de cabeza, donde se hacen manchas oscuras, manchas blancuzcas, simulando ser la disgregación de sal y pimienta sobre la cabeza. Además de eso, el paciente con patología de enfermedad renal crónica puede tener predisposición a fracturas y lógicamente tener la sintomatología de un cuadro de hipercalcemia como factor secundario de adaptación. También puede manifestar calcificaciones metastásicas a nivel ocular, dándome sintomatología de una clínica de ojo rojo, haciendo el diagnóstico diferencial con conjuntivitis o con queratosis. A nivel periarticular, pues voy a tener una periarteritis calcificada, una tenosynovitis aguda. A nivel visceral, un miocardio, pulmón, estómago y riñón desde el punto de vista endurecidos. Y a nivel cutáneo, lo que son pápulas de consistencia firme y desde el punto de vista endurecido. Existen alteraciones metabólicas, como es la primera, alteraciones a nivel de lo que es la función sexual. El paciente tiene disfunción sexual por elevación de la folícula estimulante, luteinizante y lo que es la hormona liberadora de la luteinizante, que a la larga va a disminuir los niveles de testosterona y progesterona, que el paciente va a cursar con lo que es impotencia o alteraciones desde el punto de vista sexual, atrofia testicular, disminución del recuento de espermatozoides, amenorrea, dismenorrea y disminución de la fertilidad. De igual manera, la mujer puede cursar con hiperprolactinemia, que se va a asociar a secreción inadecuada de sustancias de diferente característica de densidad por el pezón a nivel del seno, que se denomina como galactorrea de origen patológico. También puede presentar alteraciones de la tiroides, sobre todo con niveles T4 totales, T3 y T3 libre que están disminuidos. A nivel de la hormona de crecimiento, pueden existir, si vale el término, una elevación o una estimulación propia de los niveles de la hormona de crecimiento estar elevados y que conlleve, en líneas generales, a cursar o a tener otro tipo de sintomatología. También voy a tener alteraciones de los hidratos de carbono. Es por eso que muchas personas que tienen enfermedad renal crónica en nuestra sociedad a veces es maltratado, diagnosticado e incluso puede ser tratado como paciente diabético sin tener diabetes o prediabético sin cursar ni tener uno de otro. El metabolismo lipídico, la hiperlipemia, cuadros donde el paciente tiene hipertrigliceridemia y una baja de colesterol, que puede conllevar a cursar arteriosclerosis en etapas más avanzadas, sí. O el metabolismo proteico, donde voy a tener alteraciones en la síntesis de proteínas y aumento del catabolismo proteico, que puede conllevarme alteraciones desde el punto de vista mental, cerebral
y conllevarme a lo que habíamos visto, alteraciones conductuales, mentales, psicológicas, etc. ¿Cómo diagnostico? Pues primero hemos visto que la enfermedad renal crónica en la mayoría de las circunstancias es un error del médico. Que en líneas generales, lamentablemente, el médico comete el error de no darle un tratamiento adecuado o de no despacharlo, si ustedes quieren, de manera correcta al paciente para recibir una ayuda secundaria A. Entre la forma de diagnóstico más acertada es una disminución de la tasa de filtrado glomerular más de 3 meses de no reacción frente a un tratamiento, un diagnóstico o algún tipo de conducta. A nivel laboratorial, pues encontramos niveles de urea elevados, niveles de creatinina elevados, disminución del clearance de creatinina por medio de lo que es la fórmula de Gould, la parte laboratorial que me oriente a una anemia, una albuminuria mayor de 150 miligramos en 24 horas, sintomatología laboratorial y propiamente clínica de hipocalcemia y una hiperfosfatemia, a nivel de lo que es una gasometría, una acidosis metabólica y cuadros de una hiperpotasemia. No olvidemos que para bajar potasio solamente debemos usar dextrosa e insulina dependiendo la necesidad de uno u otro. A nivel de imagen, hay que ver que desde el punto de vista ecográfico es el estudio más recomendable para poder diagnosticar lo que es una enfermedad renal crónica o poder identificar en etapas tempranas la misma enfermedad. A nivel ecográfico, nosotros vamos a ver que el riñón puede estar normal o levemente aumentado de tamaño. Que hay que hacer diagnóstico diferencial, lógicamente, entre lo que es una enfermedad renal poliquística, que ahí nos va a denotar y nos va a decir el ecografista, de que hay pequeñas nodulaciones o tumoraciones a nivel del área renal, una nefropatía diabética con antecedentes, lógicamente, de diabetes, la amiloidosis por enfermedades inmunitarias desde el punto de vista reumatológico, el riñón del mieloma y una obstrucción urinaria, sobre todo en varones por una hiperplasia prostática o en su caso en mujeres por una lesión desde el punto de vista tumoral o cancerígeno a nivel de lo que es la parte genital. El tratamiento, pues lamentablemente no existe un tratamiento específico. En etapas tempranas el tratamiento es conservador para tratar de evitar en un corto plazo que el paciente necesite un reemplazo renal o un trasplante o diálisis de manera inmediata. Como parte del tratamiento, pues vemos de que tiene que darse una dieta específica para paciente enfermo renal crónico, que entre sus características primarias son una restricción de potasio, fósforo, una dieta hiposódica, las proteínas como término medio de 0,6 gramos kilogramo día, ya como término medio. La literatura dice que le podemos dar hasta 0,8 gramos kilogramo día, pero como base solamente 0,6. Una restricción hídrica para tratar de evitar trabajo o forzar al riñón a funcionar, y una restricción de sal para disminuir un poco ese causal o disminuir la parte de la hiperpotasemia, activación de la aldosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Se administra carbonato cálcico o acetato cálcico para evitar alteraciones del pH y mejorar un poco la parte del equilibrio pH a nivel de la función renal. El calcitriol en caso de lo que es alteraciones del fósforo o en casos de alteraciones de la paratormona. De igual manera, el bicarbonato se puede usar para el equilibrio ácido-base. La administración de eritropoyetina, de ferritina o de estimulantes de la eritropoiesis para regularse la parte de la anemia. Los IECAS o los ARA para disminuir un poco la prevalencia o la susceptibilidad, de cursar o tener una enfermedad renal crónica. Las estatinas o los fibratos para disminuir la parte de lo que es el conjunto el conjunto de ácidos grasos, los triglicéridos, que están muy de moda de tratar de controlarlos hoy en día. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de regularizar y evitar también cuadros de presión arterial. Y algo importante, la administración de vacunas, sobre todo para precautelar el sistema inmune. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué doy tanto? Como ven acá hay un resumen de los objetivos, pues doy un IECA y un ARA para tratar de disminuir la filtración glomerular, disminuir la proteinuria.
Un control de la presión arterial para ver y evitar el mayor daño, la parte de la glicemia, la restricción proteica, etcétera. Que como les digo, el tratamiento simplemente es conservador y tratar de evitar que el paciente haga una diálisis o un reemplazo renal a corto plazo. ¿Será adecuado, será correcto derivar al paciente cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30? La literatura dice que sí, pero mucho depende de los criterios para poder derivar. Uno de los criterios para poder pensar en diálisis en un paciente enfermo renal crónico es de que la creatinina esté arriba de 4. Lógicamente, otro criterio es que la urea esté muy alta y mi paciente esté cursando con un síndrome urémico. Y otro criterio es de que de una manera el paciente esté con una hiperpotasemia o alteración o disturbios a nivel del equilibrio hidroelectrolítico y que no podamos controlarlo de ninguna manera. Para pensar en una derivación, pues hay que ver los datos de progresión, hay que ver que la albúmina ha ido aumentando y que ya hay una lesión mesangial y lógicamente los signos de alarma o de ayuda inmediata es una disminución mayor del 25% del filtrado glomerular en menos de un mes. Para eso nosotros tenemos que sacar la tasa de filtración glomerular cada vez que el paciente acuda a nuestro consultorio o a nuestro centro para evitar tener algún tipo de discrepancia en este acápite que les comento. Este es un resumen de lo que normalmente se hace de acuerdo a los niveles. Si ustedes ven 120, que es algo normal y va bajando hasta menos de 15. Si ustedes ven acá, ¿qué hay que hacer cuando un paciente esté entre 60 y 120 de tasa de filtrado glomerular? Hay que iniciar bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, restringir sal, ver la parte de la glicemia, iniciar estatinas, ver la parte de lo que es la dislipidemia, etc. Comentarles que nosotros no podemos dejarnos llevar por la apariencia física. Actualmente yo tengo un paciente internado en un hospital donde el paciente pues es diabético y ha llegado a mis manos, si quieren denominarlo, donde se ha pedido laboratorios y el paciente está ya con una enfermedad renal crónica grado 3. En otras palabras, su tasa de filtración glomerular está entre 30 y 60. El paciente es flaquito, así piel y hueso, entonces a veces uno se cuestiona y dice, ¿por qué le tengo que dar dislipidemia si está flaco o delgado? Para eso necesitamos nosotros tener un respaldo laboratorial donde me diga que no puedo usar. Pero si no tengo eso, ¿debemos usar como tratamiento conservador preventivo? Sí. En este caso que les decía, mi paciente está con una filtración de grado 3, donde ya tengo lógicamente entre 30 y 60. El paciente mío tiene anemia, no tiene anemia. ¿Tiene alteraciones metabólicas minerales? Sí, ya tiene alteraciones metabólicas, tiene una hiperfosfatemia, tiene una baja del magnesio, etc. ¿Está usando medicamento propiamente para controlar el fósforo, el calcio, la vitamina D, la paratormona? Sí. ¿La regularización ya se ha establecido? ¿El paciente está mejor del ingreso? Sí. Entonces, de una manera u otra, este es un pequeño manual, un pequeño organigrama que ustedes tienen que saberlo para poder diagnosticar, tratar de manera correcta a un paciente enfermo renal crónico. El tratamiento renal sustitutivo pues lamentablemente no está marcado para todos, solamente para un grupo poblacional. Entre las personas que podemos pensar en un tratamiento renal sustitutivo están las personas que cursan con un síntoma urémico, como van a ser las pericarditis urémicas, las pleuritis, la encefalopatía urémica, los cuadros de hiperpotasemia, de acidosis metabólica, de sobrecarga de volumen, edema de pulmón, desnutrición con albúmina sérica, tendencia a la hemorragia por uremia, hipertensión refractaria, una alteración en lo que es la tasa de filtración o el aclaramiento de creatinina. Entonces son criterios para ya pensar en un tratamiento de reemplazo renal o de trasplante renal. Pero no olvidemos que para trasplantar tenemos que hacer estudios previos, como es la parte de el factor de histocompatibilidad leucocitario, ya, o el antígeno leucocitario humano, las modificaciones que se pueden realizar. Tenemos que nosotros asociar uno u otro. Cuando ya no hay nada que hacer, pues las mejores formas como dice, depurar las sangres mediante diálisis. Nosotros tenemos dos tipos de diálisis, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis.
desde un punto de vista general, ¿cuál es mejor? En la parte europea se está tratando de implementar y se está tratando de persuadir al paciente a hacer diálisis peritoneal, porque uno es más, no es tan moroso, no presenta tantas complicaciones, si vale el término, en un determinado periodo de tiempo. Pero para hacer una diálisis peritoneal, el paciente tiene que tener algunos cuidados, por ejemplo, un lugar muy limpio, muy aséptico, si vale el término, porque como está haciendo la diálisis a nivel de una cavidad, entre comillas, limpia, como es el sistema gastrointestinal, entonces esto conllevaría infecciones sobreagregadas, por eso no podemos tener animalitos cerca ni nada por el estilo. Y como les decía, en Europa se está tratando de implementar esto por la facilidad que existe y por la simplicidad también. Y otro, que los equipos para hacer una diálisis peritoneal no están muy caros en la actualidad. En cambio, un factor de hemodiálisis es algo común, es algo habitual que en la mayoría de las circunstancias se utiliza, donde el paciente va a tener una fístula a nivel del antebrazo para poder introducir dos catéteres, donde en uno va a existir la salida de la sangre sucia, contaminada, a una máquina que se va a encargar de filtrar, y en el otro va a haber un ingreso de esa sangre filtrada. Pero por estudios se ha visto que en algunas personas existe un periodo determinado, tal vez donde ya la sangre sucia está en una cierta medida equilibrada con la sangre filtrada, el paciente presenta cuadros de hipotensión arterial, taquicardia, y si tiene susceptibilidad, infarto agudo de miocardio, sí. Entonces es una técnica muy usada en la actualidad, pero que está pasando, si vale el término, a un segundo plano en algunos países o en algunos continentes. El trasplante renal pues es lo último de lo último. Lamentablemente el trasplante renal pues el paciente primero tiene que tener suerte para encontrar un donador, tiene que tener dinero para poder cubrir propiamente la parte de lo que es el gasto, y tercero, que a la larga muchas personas rechazan el riñón o el órgano trasplantado. Esto no se debe al mismo procedimiento médico, se debe sino al sistema inmune. No olvidemos que el antígeno leucocitario humano es algo específico, algo tipificable en cada uno de nosotros, pero que eso nos hace diferentes en muchas enfermedades o en mucho tipo de factor de órganos. Y lógicamente, si el paciente presenta alguna manifestación clínica de un rechazo renal, como alteraciones en la tasa de filtración, alteraciones en los electrolitos, alteraciones en cualquier órgano o sistema, se puede usar lo que es el basiliximab para tratar de disminuir lo que es esta susceptibilidad y evitar lógicamente la pérdida del órgano trasplantado.